de La Roja. Y como lo veníamos comentando, empiezan los análisis post-elecciones acá en nuestro país después de esta jornada marcada por la baja participación de los electores. Fíjense que la abstención, como ya decíamos temprano, llegó al 65%, o sea, 2 de cada 3 chilenos no concurrieron ayer a las urnas y el debate nuevamente recae sobre la antigua pregunta, ¿no? ¿Voto voluntario o voto obligatorio? Es lo que queremos conversar a esta hora junto a Jorge Mansi, él es director de MIDE UC. Jorge, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué explica, si pudiéramos darle una sola razón? Yo sé que hay múltiples, pero ¿cuál es la principal razón por la cual la gente no concurrió a votar? Yo sé que ustedes hicieron estudios hace poco, ¿no? Claro, en MIDE UC hicimos la encuesta Foco Ciudadano unos meses atrás. Nosotros nos focalizamos en distintas formas de participación y evidentemente constatamos una muy fuerte relación entre el descontento con el sistema político, la sensación de que el voto no tiene influencia, con la sensación de que los políticos tienen otros intereses que el bienestar colectivo. Toda esa molestia, todo ese descontento se vuelca en una baja disposición a participar. Pero yo creo que lo que vimos ayer va más allá de eso. ¿Por qué? Jorge, Perdón, ¿por qué? Sí, hay quienes culpan también a la nueva ley. ¿Es eso también un factor que ha influido en esta baja participación? Aquí nos dicen que en comunas populares, por ejemplo, hay mucha menos información, sobre todo con la cantidad de concejales que veíamos en Maipú, en Puente Alto. Bueno, las leyes son importantes porque dan una señal de lo que la sociedad valora. ¿Qué es lo que se nos dice a los ciudadanos cuando nos dice, usted decide si va a votar o no va a votar? Esa opción que no estaba instalada antes, los que somos mayores y crecimos con la convicción de que el acto de votar era una obligación natural asumida, y uno lo ve en muchos votantes de la tercera edad ayer que se expresaban incluso con emoción por el hecho de ir a votar. Esa sensación no está instalada en nuestra sociedad, la perdimos gradualmente por distintas razones. No es solo molestia, es una mala señal que le dimos de la sociedad a los ciudadanos. Y estamos recogiendo ahora el costo de eso. El costo es la pérdida de legitimidad. Incluso después de la elección, nunca antes nos pasaba que después de la elección la gente no tuviera dudas sobre la legitimidad de los elegidos. ¿Y ahora qué nos va a pasar? Decíamos recién, nosotros con el 50% de los votos, que rara vez ocurre, pero con un 35% de abstención, significa que apenas tiene garantizado menos del 20%. O sea, perdón, un 65% de abstención, un 35% de participación. O sea, en una comuna donde votó el 35% de la gente, menos del alcalde o alcaldesa que resultó electa con la mitad más uno de los votos obtiene apenas el 16, 17, 18% del total de los habilitados para votar. O sea, la legitimidad de ese alcalde igual es baja. Absolutamente. O sea, cualquier contabilidad que hagamos hoy sobre el significado, primero, del respaldo que tienen las autoridades, pero además sobre el significado de la ausencia de los votantes. No sabemos realmente lo que estaba ocurriendo con ese 65%. Por supuesto que una parte importante tiene que ver con descontento, pero cómo se distribuye ese descontento, a quién habría favorecido o perjudicado, hoy día es simplemente... O sea, perdón, en la misma dirección es imposible pronosticar o proyectar lo que ocurrió ayer hacia una elección parlamentaria o una elección presidencial. Bueno, la mejor demostración de que ni las encuestas se atrevieron. Ustedes creo que hacían notar recién. ¿Qué encuestas conocimos seriamente antes de esta elección? Respecto puntualmente de resultados municipales, ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Porque la mínima seriedad de los encuestadores les dice, hay tanta incertidumbre, desconocemos tan profundamente quiénes van a ir a votar y dónde y cómo, o sea, tenemos todo tipo de incertidumbres para interpretar lo que está pasando en nuestra sociedad. O sea, incluso los ganadores de ayer, que no hay duda políticamente quiénes son, van a tener dudas de saber cómo proyectar lo que ha pasado ayer hacia la próxima elección presidencial. Y cómo ejecutar también lo que viene en sus periodos. Jorge, pero hay analistas que dicen, bueno, saben que esto también puede ser un reflejo de una sociedad en la cual no hay mayores preocupaciones. Es una situación que se da, por ejemplo, en Uruguay, en Costa Rica, democracias que se pueden de alguna forma comparar con la nuestra porque han tenido cierta estabilidad, donde también hay voto voluntario y donde también hay un 30-35% de concurrencia a los centros de votación a la hora de las elecciones. ¿Es eso también un reflejo de lo que pasa? Por supuesto que sí, sabemos que eso es como una especie de regla internacional. En las sociedades donde las elecciones tienen una alta significación, porque puede cambiar el rumbo significativamente en la sociedad, la gente se vuelca más a votar. O en sociedades que están realmente en procesos de crisis, como ustedes nos mostraban recién en Venezuela, altísima participación, ciertamente. Pero ¿qué le pasa a la sociedad que entra en proceso de normalización? Que baja el porcentaje de gente que asiste. Lo que pasa es que para nuestra cultura política, estos niveles son demasiado preocupante. Y creo que no podemos darnos el lujo de no atender a lo que está pasando. Ahora, por supuesto que la obligación de votar en este momento es muy irritante, pero creo que tenemos que hacernos de verdad la pregunta. O sea, si damos un día para eso, ¿no tenemos también los ciudadanos la obligación
de hacer como mínimo contrapeso de darle legitimidad a la autoridad, porque autoridad tenemos que tener. Claro, ya anoche yo conversaba justamente con algunos dirigentes políticos que me decían esto reactiva la discusión respecto del voto obligatorio, pero otro decía al lado en el debate, bueno, pero las principales democracias del mundo siguen teniendo voto voluntario y son democracias consolidadas. ¿Conviene volver al voto obligatorio? Claro, sociedades que siempre han tenido un voto voluntario no tienen el problema. El problema es que nosotros sí tenemos un problema con respecto a nuestra tradición, porque nosotros podemos ver qué nos pasaba después de las elecciones, antes que nos pasa ahora. Esta pérdida de legitimidad, bueno, veamos cómo lo procesamos durante las próximas semanas y meses. Pero yo creo que, imaginemos esta sensación el próximo año en una elección presidencial. ¿Qué no significaría que alguien ganó con el 50%, supongamos, en una elección cercana o estrecha, pero da lo mismo, puede haber sido 53%, y de nuevo tenemos menos del 40% de votantes? Sería bastante delicado. Todo el mundo estaría discutiendo sobre qué tan legítima es la autoridad que va a tener un presidente. ¿Pues escenario, proclive a populismos? Totalmente. En este momento, a ver, aparte de lo que se decía, que en Santiago que tenemos una cierta razón para interpretar socioeconómicamente lo que está pasando, primero tenemos una segregación socioeconómica. Comunas de más baja tasa de participación son comunas en general más pobres. Por supuesto que hay que favorecer el voto, pero ahí tenemos un problema de que la representación además no es equitativa entre grupos socioeconómicos. Y tiene que ver también hasta cuánto cuesta ir a votar, digamos, en el pasaje del Transantiago. Por supuesto. Y el clientelismo se favorece muchísimo en estas condiciones. Un par de buses pueden ser suficientes para garantizar la elección de un concejal, lo cual es gravísimo para una democracia. O sea, se debilita nuestra democracia. Por tanto, yo creo que tenemos que atender con seriedad lo que está pasando. Pero en ese sentido, Jorge, son los candidatos los que de frentón tienen que poder salir más a las calles cuando vemos que hay mucha menos propaganda y publicidad en las calles para ellos mismos, cuando además, conversando ayer con la gente, justamente aquellos que no estaban yendo a votar, la gran mayoría con cierto tapujo, sí, por supuesto, reconocía que no había ido, que no tenía interés, pero es que prefieren en otros casos hacer cualquier otra actividad, tomar un día de elecciones como un día común y corriente, en vez de ir a votar. Sí había mucha vergüenza, según lo que yo puedo experimentar en las calles. La gente cuando te dice que no va a votar no lo dice con orgullo. Algunos sí. Me llamó incluso la atención que los más jóvenes me decían, sí, no voy a votar porque no tengo ganas. Nadie me convence. Creo que lo que nos decías tú recién, nadie me convence, no hay candidato que esté con mis aspiraciones y además no les creo. Claro, ahora esto no es exactamente lo mismo que un mercado donde uno va, digamos, uno dice, bueno, si las manzanas que me están mostrando hoy día no me gustan, no compro manzanas. El problema de una sociedad es que tiene que tener manzanas siempre. No podemos vivir sin autoridad. Entonces hemos instalado esta idea de que el ciudadano es una especie de consumidor que decide si vota o no vota y como si quedaría lo mismo. Perdón, pero es que la responsabilidad de la baja participación en el fondo, ¿es del elector o es del político que no entusiasma? Es una mezcla de cosas, pero es también una señal de la sociedad. Primero, no olvidemos, los seres humanos somos seres que nos regimos por normas. ¿Cuál es la norma que nos rige hoy día? La voluntariedad. O sea, la idea básica, ¿qué dice la norma de la voluntariedad? Usted decide si vota o no. Y no hay ningún problema en no hacerlo. Todavía hay gente que se siente incómoda, por ejemplo, la gente mayor, ¿no es cierto? De hecho, en las encuestas internacionales, es muy interesante, después de la votación, la gente que dice haber ido a votar sobreestima eso. Hay como entre un 5 y un 10% de gente que dice que fue a votar cuando no fue a votar. Sí. ¿No es cierto? O sea, hay una sensación, la gente sabe que es algo que no le resulta cómodo no asistir. Pero no es parte de la democracia, porque claro, uno también lo vio en el Brexit, lo vio en Colombia, en el plebiscito. ¿Pero no es parte también del juego democrático? Es parte del juego democrático, pero es algo que debilita la legitimidad de las decisiones. La discusión en Colombia sobre qué significa el sí o el no cuando vota, el porcentaje de gente que votó, que también allí fue, sorprendentemente, porque ahí había una razón para creer que era muy importante la decisión, y aún así la gente no fue, deja un sabor amargo en la sociedad, en todos. Por supuesto que los políticos tienen mucho que hacer. Pero seamos conscientes, la política no va, estas palabras que se usaban y todavía se tienden a usar como reencantar, la política no nos va a encantar nunca. La política, lo más que tenemos que aspirar es que los ciudadanos la vean como una necesidad inevitable. Pero también es tan relativo, mira lo que pasó en Valparaíso. ¿Cuánta gente se encantó con un candidato que no aparecía ni en las encuestas? Sí, pero encantar con la política es como creer que los profesores tienen que ser poco menos que
que magos y humoristas para ser buenos profesores. No, o sea, no es el encanto, no es el entusiasmo lo que yo creo que tiene que regir esto, sino que tiene que ser una convicción profunda instalada desde la sociedad y alimentada por los políticos de que de que la participación ciudadana importa y la sociedad tiene que dar la señal correcta. Pero es que lleva a una acción. En la medida en que el ciudadano vea que su voto lleva a que un candidato cumpla con aquellas promesas que hizo, evidentemente que lo más probable es que en las próximas elecciones va a participar. No, sí, yo estoy totalmente convencido que los políticos tienen muchísimo que hacer para corregir esto. Esta sensación de alienación que tiene el ciudadano, de que vote, gane quien gane, da lo mismo, y de que su rol es solamente en el proceso eleccionario y que después los políticos se olvidan, es algo muy grave. Los políticos en Chile tienen que profesionalizar su vinculación con la sociedad, tienen que mantener un vínculo mucho más allá de las elecciones, que es algo que todavía no se instala en nuestra sociedad. O sea, hay mucho que hacer en el lado de la política, todavía. ¿Pasa por un recambio generacional o no necesariamente? Uy, yo ya no sé si el recambio generacional, porque hemos apostado por líderes más jóvenes, ha funcionado y a veces deja de funcionar. Es que la política tiene sus propias reglas y es menos encantadora, menos encantante de lo que uno... O sea, el proceso político, los ciudadanos tenemos que entender que el proceso político es complejo, las decisiones son complejas, la transparencia no lo resuelve. O sea, la transparencia lo único que hace es que nos demos mejor cuenta de lo que está pasando, pero lo que pasa realmente es una negociación en la política y la negociación no es amable de ver. Entonces, ¿cómo leer, por ejemplo, lo de Katy Barriga en Maipú? Bueno, hay una parte de esto que tiene que ver con, bueno, un alcalde que estaba siendo cuestionado, no perdamos de vista eso. Una parte que tiene que ver con personajes que son más visibles, en una elección que pasó muy desapercibida en general para todos. Las personas conocidas, o sea, me pasó en mi comuna, ¿cómo enterarme de quiénes son los candidatos a concejal? Antes me llegaban incluso a la casa, digamos, algunos afiches, nada, o sea, no había información. Entonces, aún uno como ciudadano queriendo informarse, no le tiene dificultad. Entonces, los candidatos populares que provienen, por ejemplo, de los medios, tienen una ventaja, porque son conocidos. Pero mira DJ Méndez. Ahora, DJ Méndez le fue pésimo. No, sí, da para todo, pero la visibilidad ayuda. Sabemos que hay un elemento en la política que tiene que ver con ser conocido, porque hay una cosa psicológica que es que, bueno, pasa también en el marketing, ¿no es cierto? Cuando algo es más conocido, también tiende a ser un poco más valorado. Jorge Mansi, muchísimas gracias por haber venido a estar con nosotros en esta jornada electoral. Muchas gracias por la invitación. Muy amable, buenos días. Bueno, y vamos a regresar con Fabián Collado, quien tiene más detalles a esta hora de una noticia que